una persona sale de su casa, y camina 2 millas al oeste y luego 4 millas al suroeste. ¿A qué distancia de la casa está la persona, y también en qué dirección debe caminar para dirigirse directamente a su casa? Queremos dar la respuesta en grados al norte del este. Entonces modelaremos esto usando vectores. Entonces, si una persona camina 2 millas al oeste, o en esta dirección oeste, podemos modelar esta pieza de la caminata usando este vector aquí. Observe cómo la dirección es hacia el oeste y porque la persona caminó 2 millas, la magnitud de este vector sería 2. Entonces, si llamamos a este vector v1, podemos decir que la magnitud del vector v1 es igual a 2. Y el vector estaría en esta dirección. Luego, la persona camina 4 millas al suroeste, que estaría en esta dirección aquí. Y por lo tanto podemos modelar esta parte de la caminata usando este vector, donde observe que la dirección es suroeste, y debido a que la distancia es de 4 millas, si llamamos a este vector v2, podemos decir que la magnitud del vector v2 es igual a 4. Entonces, para determinar qué tan lejos está la persona de su hogar, nos gustaría encontrar la magnitud del vector resultante o la suma de estos dos vectores, que sería este vector aquí. Entonces, si llamamos a este vector r, nuestro objetivo es encontrar la magnitud del vector resultante, donde nuevamente, el vector resultante sería la suma de estos dos vectores. Entonces, para encontrar el vector resultante, vectorizaremos v, 1 voltio 2 en forma de componente, luego encontraremos su suma, luego encuentre la magnitud del vector resultante para responder esta primera pregunta sobre qué tan lejos está la persona de su hogar. Primero escribamos el vector v1 en forma de componente. Ahora, debido a que la dirección es oeste, deberíamos ser capaces de reconocer que la componente x del vector sería negativa 2 y la componente y sería 0. Ahora, para el vector v2, sin embargo, para el componente x, usamos x es igual a la magnitud multiplicada por coseno teta y el componente y es igual a los tiempos de magnitud seno teta. Pero sabemos que la magnitud es 4, pero tendremos que determinar teta, donde teta es una dirección cuando el punto inicial está en el origen. Observe como si la dirección es suroeste. Teta se mide desde el eje x positivo, o este eje aquí. Observe como teta sería igual a 180 más 45 o 225 grados. Entonces, el componente x sería 4 coseno 225 grados, y el componente y sería 4 seno 225 grados. Ahora determinemos estos valores de la función trigonométrica. Para hacer esto, dibujaremos un triángulo de referencia usando el lado terminal de nuestro ángulo θ. Entonces el triángulo de referencia sería este triángulo aquí. Y deberíamos poder reconocer que esto sería un triángulo de referencia 45-45-90. Entonces sabemos que la relación entre los tres lados sería 1, raíz cuadrada 2. Pero debido a que estamos en el tercer cuadrante, tanto el componente x como los componentes y serían negativos. Entonces, utilizando nuestro triángulo de referencia, el coseno 225 grados sería equivalente a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que sería negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Tenga en cuenta que si racionalizamos esto, tendríamos una raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces, para el vector v2, el componente s sería 4 veces la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Y luego para seno 225 grados, esa sería la relación del lado opuesto de la hipotenusa, que sigue siendo negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, o raíz cuadrada negativa 2 dividido entre 2. Entonces, el componente y también es 4 veces raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Simplificando así, el vector v2 tendría una componente x de raíz 2 negativa 2, y la componente y también sería 2 raíz 2 negativa 2. Bien, ahora que tenemos el vector v1, y el vector v2 en forma de componente, para encontrar el vector resultante, encontraremos la suma de estos dos vectores, donde nuevamente el vector r es igual al vector v1 más el vector v2. Busquemos esta suma en la siguiente diapositiva. Entonces, el vector resultante es igual agregando los componentes x,
tenemos negativo 2 menos 2 raíz cuadrada 2, agregando los componentes y, solo tenemos negativo 2 raíz cuadrada 2. Ahora, nuevamente, para encontrar la distancia desde casa, queremos encontrar la magnitud del vector r. Entonces tomaríamos la raíz cuadrada del componente s al cuadrado más el componente y al cuadrado. Y ahora iremos a la calculadora. Entonces tenemos raíz cuadrada y luego entre paréntesis tenemos 2 negativos menos 2 raíz cuadrada 2 derecha. Flecha cerrar paréntesis al cuadrado y luego más en paréntesis negativo 2 raíz cuadrada 2 flecha derecha cerrar paréntesis y al cuadrado enter. Por lo tanto, la distancia total desde casa sería de aproximadamente 5.5959 millas. Entonces esta es la respuesta a la primera parte de la pregunta. Y ahora, para la segunda parte de la pregunta, queremos determinar en qué dirección debe caminar una persona para dirigirse directamente a casa. Observe cómo esbocé el vector resultante en el plano de coordenadas esta vez. Si la persona quiere caminar directamente a casa, caminaría en la dirección opuesta, o en esta dirección aquí. Entonces estamos buscando este ángulo aquí, lo llamaremos ángulo alfa. ¿Cuál sería el número de grados al norte del este? Nuevamente, acabamos de descubrir que el vector resultante tiene una componente x de 2 negativo 2 menos 2 raíz cuadrada 2, y una componente y de 2 raíz 2 negativa 2. Y sabemos que la tangente θ sería igual a y dividido por x. Entonces, la tangente θ es igual a 2 raíz cuadrada negativa 2 dividida por la cantidad negativa 2 menos 2 raíz cuadrada 2. Esto nos dice que θ sería igual a si tomamos la tangente inversa de ambos lados. Esta sería θ igual a la tangente inversa de esta relación. Ahora, recuerde, nuestro ángulo θ, este ángulo aquí, en realidad está en el tercer cuadrante, pero recuerde que el rango de la tangente inversa es de un pastel negativo sobre 2 es el intervalo abierto de 90 grados negativos a 90 grados positivos. Y dado que la tangente θ es positiva tanto en el primer como en el tercer cuadrante, este valor de la función tangente inversa debería devolver nuestro ángulo alfa, que sería el número de grados al norte del este. Sigamos adelante y probémoslo. Queremos asegurarnos de que estamos en modo de grado, así que presionaremos la tecla de modo. Vaya a la tercera fila aquí, resalte el grado, presione intro, y ahora regrese a la pantalla de inicio, y presionaremos la segunda tangente, y luego el numerador. Entre paréntesis sería negativo 2 raíz cuadrada 2 flecha derecha cerrar paréntesis dividido entre paréntesis negativo 2 menos 2 raíz cuadrada 2 flecha derecha cerrar paréntesis. Y otro paréntesis cercano, y entre. Entonces, de nuevo, observe cómo este ángulo está en el primer cuadrante, por lo que es el ángulo que estamos buscando con varios grados al norte del este para que esta persona se dirija directamente a casa. Observe cómo la dirección del vector resultante sería en realidad este ángulo más 180 grados. Entonces diremos que nuestro ángulo es de aproximadamente 30.3612 grados al norte del este. Espero que hayas encontrado esto útil. C20139B5 CAF